Buenas noches, esto es Estado Bajo Control, soy Daniel Mushnik. Este es el último programa del año, aquí nos despedimos por el 2005 y los esperamos con los brazos abiertos para el 2006. Si uno tuviera que trazar un balance del 2005, se diría que en lo económico ha habido sin duda avances importantísimos. La economía ha crecido, según el gobierno el desempleo ha disminuido. Lo cierto es que la política del derrame, la política que todo el mundo esperaba, de que esa riqueza, de ese crecimiento que se compara, por ejemplo, al crecimiento de China, pudiera ser absorbido y pudiera ser disfrutado por todas las clases sociales. Esto no ha sucedido, pero no es culpa del gobierno, sino por un atraso de situaciones en los cuales es evidente que se trata de políticas que hay que mejorar. En lo político ha habido mucha irritación y esa irritación se ha trasladado al plano de la oposición y al plano del propio presidente, que ha señalado, que ha cuestionado a esa oposición. La última manifestación fue en las últimas horas por esta reunión de los diputados que cuestionan el Consejo de la Magistratura. Lo bueno es que la oposición está utilizando un lenguaje puntual. Lo malo es, según nuestro punto de vista, que el presidente, tal vez en un lenguaje demasiado crispado o demasiado poco conocido como metodología política en la Argentina, genera cierta inquietud en esa oposición. Veamos qué pasa en el 2006, si se logra un consenso interesante, habida cuenta que la economía que viene va a necesitar mucho el consenso y el diálogo. Este asunto de pagarle al Fondo Monetario implica necesariamente una austeridad fiscal muy grande. Y esa austeridad fiscal, ese anclaje fiscal, como dice el gobierno, lo que necesita fundamentalmente es consenso, diálogo, voz tranquila y conversaciones calmas. Un dato interesante, y es una encuesta que se conoció en las últimas horas. La mayoría de los argentinos, dice la encuesta, ver Clarín, página 35 del día de hoy, la mayoría de los argentinos piensa que la calidad de la vida familiar se debilitó en los últimos 30 años. Para el futuro, la situación sería aún peor. La fortaleza de la familia iría resquebrajándose, aunque la mayoría piensa que una sociedad ideal debería estar centrada en esa institución. Las opiniones surgen de una encuesta de cobertura nacional realizada en noviembre por Gallup Argentina para la Universidad Austral y que fue difundida ayer en una conferencia de prensa. Se entrevistaron a 1.000 personas mayores de distintos estratos socioeconómicos y regiones del país. El 80% de los entrevistados consideró que la familia debería ser el centro de una sociedad ideal, seguida muy lejos por el individuo, 13%, el gobierno, 8%, y la iglesia, 7%. En la década del 60, la familia como institución fue cuestionada. ¿Recuerdan ustedes o recuerdan los que tienen memoria? La familia fue denostada. Luego, en la década del 70 y del 80, la familia como centro del afecto, del lazo creciente, volvió a ocupar un lugar jerarquizado. Para los argentinos, no así para el resto de los países en el mundo, especialmente en Europa, la familia sigue siendo el eje de la vida cotidiana. Hoy tenemos un programa muy interesante que va a comenzar con un tema vinculado con la discriminación racial en la Argentina. Vamos a dialogar con Javier Lindenboim, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, sobre investigaciones en torno a la distribución del ingreso en la Argentina. Vamos a dialogar también con Pedro Pablo García Caffi, que es el director ejecutivo de la Camerata Bariloche, que es nuestro blog de esta noche. Y con el autor, el periodista, el colega, Carlos Liaskovich, que es el autor del libro La Baña, la biografía. Ya está con nosotros la señora Elisa de Sousa de Melgarejo. Muchas gracias por estar aquí. Y con el doctor Luis Con.
Tema. Facundo Mazzini Uriburu, repito el apellido, Facundo Mazzini Uriburu, fue condenado hace pocos días a la pena de 10 meses de prisión en suspenso por el juez federal Jorge Ballestero, quien lo encontró culpable de discriminación racial. La sentencia también lo obliga a realizar trabajos no remunerados para el Estado durante los próximos 2 años. El dictamen del magistrado tuvo lugar al finalizar el juicio oral y público que se le siguió por incitación al odio racial y amenazas agravadas contra Elisa de Sousa de Melgarejo y su nieto, ambos de raza negra. Perdón, te aclaro un solo dato. Esto Sí. ocurrió hace 2 años. Ocurrió hace 2 años. Esta condena. Esta condena. Lo que ocurrió hace pocos días es el la juicio. condena civil. Es claro. la condena civil. Bien. Es interesante la aclaración. Sí. Los hechos que empezaron a analizarse ocurrieron a las 4 de la tarde del miércoles 8 de marzo del año 2000 en el supermercado Coto de la calle Cabildo al 500 en el barrio de Belgrano. El imputado, Facundo Mazzini Uriburu, que entonces trabajaba como taxista, está procesado por cruzarse a de Sousa de Melgarejo en la fila de una de las cajas y agredirla con frases de tono discriminatorio. La mujer estaba con su nieto de 2 años en brazos. «Usted se equivoca», le respondió de Sousa Mazzini, y siguió. «Sí, a vos te digo, negra de mierda, y la puta que te parió». Cuando la mujer amagó un último pedido de explicaciones, el acusado le gritó: «Callate, negra villera, negra sucia». De Sousa se alejó del lugar llorando y les pidió ayuda a los empleados del lugar. Mazzini Uriburu también se fue, pero en el estacionamiento del supermercado lo paró un policía y le avisó que tenía que identificarlo. Elisa de Sousa había decidido denunciar lo que había pasado. Lo denunció nomás. Sí, sí, realmente sí, realmente sí. Con mucho miedo, con mucho temor, pero dije que así no lo iba a dejar cuando la policía me decía si sabía en qué lío me estaba metiendo. Usted actuó con mucha dignidad, con mucha dignidad. La gente actúa con desagredida. ¿Usted conoce otros casos de otra gente de color? No conozco, no, realmente no. Después... ¿Pero a usted le tocó? A mí me tocó muy adentro, me tocó un nieto, una criatura de 1 año y medio. Pienso que si uno no defiende a los nietos y los hijos no tiene sangre en las venas. Yo me propuse llegar con esto hasta el final. No sé, la palabra que usted dijo, actué con dignidad. A mí no me gustan las agresiones, entonces creo que actué como corresponde actuar, o sea, sin hacer, buscando la justicia, y a Dios gracias encontré la justicia de mi parte, y creo que el juez ahora con esto nuevo corroboró nada más de que la razón la tenía yo, de que yo no salía a buscar pelea con nadie. ¿Usted nació en Brasil? Nací en Brasil, me crié en el Uruguay. ¿Se crió en el Uruguay? Y ¿Alguna vez en su vida años sintió este tipo de agresiones? No. Jamás. Jamás. Y yo crié mis hijas acá, porque la mayor, que hoy tiene 37 años, vino con 5 años. Y hace 30 años que vive en la Argentina. Y jamás en los colegios nunca tuve ese problema. Tampoco mi marido en aquel entonces en sus trabajos y yo tampoco. No, es la primera vez y me tocó con un nieto. ¿Cómo siguió todo el tema Bueno, yo desde el punto de quiero vista destacar, de la justicia? como lo planteaste vos, la perseverancia, la dignidad, la valentía que tuvo Elisa, porque la primera reacción policial fue desalentarla de que hiciera la denuncia. Señora, no le conviene hacer la denuncia. Se va a denuncia. meter en muchos papeleos. Inclusive le tomaron los documentos y le dijeron, pero Elisa nació en Brasil, es naturalizada uruguaya. Le dijeron, pero usted es uruguaya, ¿no? Como si ser uruguaya... Como era ciudadano de cuarta. Exacto. Entonces, bueno, Elisa no aflojó, ella ha contado no solamente por ella, la expresión de Mazzini Uriburu con respecto al nieto, que cuando dijo a los negros hay que matarlos de chiquititos, como a este. Como a este. Como a este, sí. Fue entonces, directo al nene fue. El nene tenía en esa época 1 año y medio, por supuesto se puso a llorar por la situación de violencia, claro, que comprendió la agresión, pero no los matices. Entonces, bueno, Elisa recurrió a la Fundación Todos, que era una fundación de la cual yo era uno de los directivos en ese momento, bueno, y un equipo de abogados donde participaron penalistas, civilistas. ¿Podemos mencionar algunos? Sí, la doctora
Carolina Fernández Blanco, el doctor Juan José Ávila, el doctor José María Moner Sanz, el doctor Daniel Benelvas, bueno, y yo, ¿no? Entonces, tomamos la parte penal y la parte civil. En la parte penal fue también bastante problemática, porque podríamos haber carecido de pruebas. Este muchacho que después dijo que era taxista, en realidad la primera declaración era que se dedicaba a comprar y vender caballos de polo. No voy a incurrir ya en una discriminación por el cual piense que los polistas son racistas, ¿no? Así es. Pero le quedó entre sus apellidos. Él, te aclaro que es aportación de apellidos, sí, Mazzini, claro, es Uriburu. bisnieto de José Félix Uriburu, que es nuestro primer militar golpista, el que inauguró la ruptura de 1930, 6 de septiembre. Que era declaradamente racista, ¿no? Pero señalo esto sin ninguna carga peyorativa porque él tiene, por su actitud discriminatoria sola, basta. Y bueno, lo que hizo Elisa, iniciamos la acción penal. Una testigo había desaparecido porque, como dijo, después se asustó. Se asustó y tuvo miedo por la violencia que desató este muchacho y después espontáneamente se presentó y dijo, voy a declarar. Tuvo varios días pensando, no puedo dejar esto. Entonces, ese testigo para nosotros fue casi decisivo, porque entre ella y un empleado del supermercado contaron bien la escena. Claro que fue o sea, yo en el momento que me pasó todo esto recurrí a una persona que estaba en la góndola ordenando la góndola. No era un custodia. Era un empleado. No, era un empleado. Yo me creía que era un empleado de Coto, pero era un empleado de Bimbo. Pues de la panadería, sí. Perdón, Mazzini Uriburu quiso huir. Es importante esto. Claro. La cobardía de este sujeto. Porque esto no fue que pasó en la caja, esto pasó... En la fila. No, esto pasó donde se divide el hipermercado de la verdulería. Donde mi nieto iba adelante unos pasitos y yo detrás le había comprado un librito de cuento para que, bueno, se distrajera y no tocara nada. Y yo escucho detrás, cuando iba bajando la rampa, a los negros hay que matarlos de chiquito como este. Yo cerré los ojos y dije, ay, qué broma de tan mal gusto. Me doy vuelta, miro y veo ese rubio grandote que yo no lo conocía. Entonces lo primero que atiné a decirle fue, señor, usted se equivocó. Como me miraba con ojos grandes y cara fea y colorado, entonces le volví a repetir, dije, no me escuchó, señor, usted se equivocó. Entonces ahí fue cuando me dijo todos esos disparates que usted leyó. Entonces ese es conveniente leerlo, ¿no? Aunque suene pesado y duro. Es lo que dijo. Es lo que dijo. Sí. Entonces ahí fue donde yo tomé el nene en los brazos y corrí hacia este señor que estaba arreglando las góndolas y le dije, por favor, llámeme al ¿cómo se dice? Los que están ahí. Al supervisor, claro, al custodio. Sí, los custodios del supermercado. Y me dijo, ay, ¿qué le pasó, señora? ¿Por qué llora tanto? ¿Por qué llora el nene? Porque se ve que lo apreté tanto al nene. No sé, fue un momento muy feo. Donde él me dijo, bueno, quédese acá que yo voy a llamar y dije, no, yo no me quedo sola. Entonces me fui detrás de él. Él lo llamó, vino uno y después llamaron a otro por radio y a su vez llamaron que primero me dijeron, señora, no podemos hacer nada porque ustedes son dos clientes. Le dije, no, pero yo soy una clienta que no vine a agredir a nadie y él amenazó a mi nieto de muerte. Entonces necesito que usted llame a alguien para llamar a la policía, porque yo no estoy en la calle, creo que estoy en un lugar donde puedo pedir ayuda. Ahora, la justicia, si bien demoró algún tiempo, actuó con mucha eficiencia. Con mucha severidad, independencia. Porque estas condenas son excepcionales. Estos hechos se juzgan reprobables, pero a veces no tienen sanción penal. Entonces, nosotros llevamos adelante esto pensando que el delito de discriminación en la historia de la humanidad es un delito grave. Ha llevado a la muerte a millones de personas, de negros, de judíos, de armenios, de indígenas. Entonces, de todo tipo y color. Entonces, aquí la sanción fue por alentar el odio racial unido al delito de amenazas. Y le dieron 10 meses en suspenso, esto pasó en el año 2003, y 2 años de trabajo comunitario. También hay que destacar la actitud mendaz de este hombre, porque primero mintió, primero quiso huir del supermercado. Sí. Segundo, después dijo que no había comerciaba dicho nada. con caballos de polo. Claro, después resultó ser que era taxista. Después dijo que no había dicho nada. Claro.
Claro. Recién cuando los Después testigos aceptó. lo aceptó. Entonces, la justa distribución del ingreso en el país, la distribución de la riqueza del país, todavía es un tema pendiente para el gobierno, para los políticos, para todos los sectores. El gobierno no lo ha podido resolver aún. Hemos invitado para dialogar sobre el tema a Javier Lindenboim, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET y bueno, es un especialista en este tema también, además del mundo del trabajo. Últimamente ha publicado el libro El reparto de la torta, abajo subtítulo, signo de interrogación, ¿crecer repartiendo o repartir creciendo? Editorial Claves para Todos, la colección dirigida por José Nun. Javier, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, es un gusto. Bueno, ¿qué pasa que hay tanto atraso con la distribución del ingreso? ¿No se quiere? ¿No se puede? Yo me inclinaría más por el no se quiere, pero no en un sentido de voluntad individual de alguien, sino de torsión de la decisión de la sociedad. ¿La sociedad no quiere la distribución del ingreso? ¿A dónde apuntás? Apunto a que la sociedad empuja en muchas medidas a las dirigencias políticas en cada momento a actuar o dejar de actuar. Cuando vos presentaste el tema al inicio, dijiste el gobierno todavía no puede. No puede, no quiso, no vio, no sé. Pero a lo que voy no es una cuestión coyuntural. En Argentina, efectivamente, tenemos un retraso de no menos de medio siglo en términos de una distribución que yo no sé si llamarla literalmente justa, pero seguramente más equitativa. Si los trabajadores asalariados son más o menos... La justa distribución del ingreso en el país, la distribución de la riqueza del país, todavía es un tema pendiente para el gobierno, para los políticos, para todos los sectores. El gobierno no lo ha podido resolver aún. Hemos invitado para dialogar sobre el tema a Javier Lindenboim, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET y bueno, es un especialista en este tema también, además del mundo del trabajo. Últimamente ha publicado el libro El reparto de la torta, abajo subtítulo, signo de interrogación, ¿crecer repartiendo o repartir creciendo? Editorial Claves para Todos, la colección dirigida por José Nun. Javier, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, es un gusto. Bueno, ¿qué pasa que hay tanto atraso con la distribución del ingreso? ¿No se quiere? ¿No se puede? Yo me inclinaría más por el no se quiere, pero no en un sentido de voluntad individual de alguien, sino de torsión de la decisión de la sociedad. ¿La sociedad no quiere la distribución del ingreso? ¿A dónde apuntás? Apunto a que la sociedad empuja en muchas medidas a las dirigencias políticas en cada momento a actuar o dejar de actuar. Cuando vos presentaste el tema al inicio, dijiste el gobierno todavía no puede. No puede, no quiso, no vio, no sé. Pero a lo que voy no es una cuestión coyuntural. En Argentina, efectivamente, tenemos un retraso de no menos de medio siglo en términos de una distribución que yo no sé si llamarla literalmente justa, pero seguramente más equitativa. Si los trabajadores asalariados son más o menos de 2/3 y 3/4 de la fuerza laboral de la Argentina, y hace medio siglo se llevaban cerca de la mitad de la riqueza que se generaba y hoy estamos entre el 25 y el 30%, es una hecatombe que no ocurrió en un momento. No, digamos los últimos 30, 40 años. Bien, ahora, en este lapso creo que lo que ha habido es una
manera de funcionar la producción de los bienes y de los servicios en donde los empleadores, los capitalistas, los patrones, como se los denomine, se han llevado crecientemente partes de esta torta con una particularidad que yo sugiero un poco en el libro, y es que no se ha verificado ese presunto círculo virtuoso de que los empresarios tienen que ganar mucho para poder invertir, para poder demandar más trabajadores y que todos estemos felices. ¿No ganaron mucho? Ganaron mucho. Sí, pero no repartieron. Pero no solo no repartieron, ni siquiera invirtieron. No sé si se entiende. La inversión es una materia pendiente en el país, ¿no? Pero es terrible, precisamente el foco inflacionario, una gran causa, es la falta de inversiones, ¿no? Exactamente. Falta de ampliación, la falta de compra de maquinarias. Y este mecanismo perverso de mayor ganancia y no inversión, y la mayor ganancia es a costa del no pago a los trabajadores, digo en general, hay diferencias, una cosa son las grandes empresas concentradas, en periodos como este una cosa son los sectores que tienen la posibilidad de exportar en momentos beneficiosos desde el punto de vista internacional. Todas estas diferencias son importantes, pero a mí lo que me parece importante convocarnos a los propios argentinos y a través de nuestra reflexión a los políticos y a quienes tienen que decidir respecto de que estas cuestiones de inequidad distributiva, me parece, no son resultantes de lo que los economistas llaman la distribución secundaria, que puede tener importancia, puede tener relevancia, sino de la distribución primaria. Es decir, en el momento que se produce, se define cómo se reparte. Y eso es lo que es inequitativo. En este momento uno puede decir qué es lo que se le puede pedir al gobierno. Yo personalmente no le pediría que decrete aumentos generales de salarios para todos los sectores. Sí, que continúe con lo que empezó hace 2 años, que es elevar los pisos. ¿Los pisos de? Los pisos de remuneración salarial. Eso. Entre otras cosas, lo que se ha mostrado, que contra lo que algunos argumentaban de que eso en realidad no era un mecanismo idóneo porque beneficiaba al sector blanco de la economía, lo cual es, por definición, correcto. Sí. Pero lo que es... 40% del empleado, los empleados en negro quedan excluidos de cualquier beneficio. Sin embargo, en todo este periodo que mejoró el salario medio de los empleados en blanco, también fue acompañado por un crecimiento de los asalariados en negro, lo cual quiere decir que hay un efecto... Pero no compensa el proceso inflacionario. No, esa es otra cuestión. A ver. Digamos, el mejoramiento de la remuneración de los asalariados en negro, que también es una variedad de situaciones muy diversa, efectivamente ha quedado más atrasado que el resto. En general el sector público ha quedado a la par, por decirlo rápidamente, y el privado protegido ha ganado algún punto. Este año en concreto se habla de un 5% de mejora real. Pero a lo que apuntaba es que si nosotros empujamos al mejoramiento del salario de los sectores protegidos, por arrastre estamos empujando el mejoramiento del salario en negro. Pero lo que más debiera hacer el gobierno, me parece a mí, es una política más activa de lucha contra el trabajo en negro. Y mi opinión es que eso no puede estar de ninguna manera desvinculado de la lucha contra la evasión impositiva. Hubo varias propuestas del Ministerio de Trabajo, pero resulta que el primer empleador en negro es el Estado. Sí, sí lo sabremos, en las universidades, por ejemplo, pero hay En las universidades tenemos aquí a un músico, García Caffi, que puede dar cuenta cómo los tratan también a los músicos que dependen de las tareas estatales, ¿no? Y a todos los vinculados con el Estado. También les cobran en negro, los querían jubilar por el mínimo, por el sueldo completo. En fin, hay una situación bastante tortuosa. Ciertamente que sí. No quiero contradecirte, no, simplemente quiero acotar, ¿no? No, de ninguna manera es que yo comparto, solo que estaba intentando llegar desde otro lado al mismo cometido. Yo creo que el gobierno tiene que blanquear su situación, ha empezado
ha empezado. Al sector docente, de investigación, etcétera, desde hace 1 año y medio hay un proceso de blanqueo que ya casi ha culminado. Es un mérito de la gestión actual. Pero lo que me parece que falta, y mucho, es la pelea efectiva, y no solo de las propagandas televisivas o radiales que van en esa dirección, en el sentido de, a ver, llamémosle, denunciar el trabajo en negro en cualquier sector, incluso el estatal. Con el ejemplo va bien. Lo que no existe necesariamente es esta conjunción de la lucha por el blanqueo del empleo asalariado con la evasión impositiva, porque como dice alguien cercano en la facultad, no existiría trabajo asalariado en negro si no existiera evasión impositiva. Lo cual es una reflexión que vale la pena pensarlo para quienes tienen que ver con la Administración Federal de Ingresos Públicos y quienes tienen que ejercitar políticas en materia laboral. Tratemos de sintetizar. Bien. Las causas de la no distribución del ingreso. No es responsabilidad del gobierno solamente, sino que es una política de arrastre. Es una política Primera de arrastre y tiene mucho que ver con las decisiones empresarias en un país como el nuestro, en que el empresariado ha estado